Buenas tardes, somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria Educación a Distancia, Unidad Soto La Marina. Nosotros vamos a exponer la unidad 4, funciones de reales de varias variables, para la materia de cálculo vectorial, y nuestro docente es el licenciado Esteban Requeno Valle. Los temas que nosotros expondremos son el 4.1, definición de una función de varias variables; 4.2, gráfica de una función de varias variables; 4.3, curvas y superficies de nivel; 4.4, derivadas parciales de funciones de varias variables y su interpretación geométrica. Mis compañeros son José Manuel Gómez Morales, José Ortiz Moctezuma y yo, su servidora, Selena Janet Tavera Rivera. Para comenzar, mi compañero Manuel les hablará de qué es una función de varias variables. Definición de una función de varias variables. Función de varias variables. Sea dominio un subconjunto de R enésima si a cada x1, x2 hasta x enésima que pertenece al dominio le corresponde a un número real de la función de x1, x2, x3 hasta x enésima. Se dice que f es una función de las variables de x1 a x enésima. La explicación y uso del mundo natural y social ha planteado, sin embargo, la necesidad de considerar funciones de más de una variable. Por ejemplo, considere el volumen de un cilindro circular recto. Bueno, a continuación este es un ejemplo de las funciones. Nos dice que la altura viene siendo lo que es esto, h, y r vendría siendo el radio de la base o la tapa, que es esto que tenemos aquí. Entonces el área de la base viene siendo lo que es esto, que es el volumen igual a pi por r cuadrada por h. Me dice que el volumen depende de r y de h, por eso se puede escribir como está aquí abajo, como se encuentra aquí abajo, que nos dice r por h es igual a pi a cuadrada de h. Es decir, como una función de dos variables de r y h, como se encuentra aquí abajo. Y un ejemplo de esto es el que tenemos aquí, que dice que el volumen, tenemos uno, que esto lo vamos es como el radio, que es r. El 2 vendría siendo h, que es la altura. Entonces vamos a lo que sería aquí pi por 1 al cuadrado por 2, que nos viene dando el resultado de 2pi. Es un ejemplo de lo que es. La gráfica de una función de varias variables. Nos dice que la función gráfica de una función de dos variables es la función de f del dominio de r al cuadrado a la r, ese conjunto de puntos x, y, z, tales que z es igual a la función de x y x que pertenece al dominio, es decir, la gráfica de f es igual a x de y de la función de x, y entre x, y que pertenece al dominio. Bueno, también nos dice que la gráfica de una función de dos variables z es igual a f de x y y puede interpretarse geométricamente como una superficie S en el espacio, de forma tal que su proyección sobre el plano x y y es el dominio de la función. En consecuencia, a cada punto x y y del dominio le corresponde un punto x, y z en la superficie. Y a la inversa, esto vendría siendo que cada punto x, y z en la superficie le corresponde un punto x, y en el dominio.
Un ejemplo de esto que les acabo de mencionar es la graficación de la siguiente función de r al cubo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es elevar cada uno de los miembros al cuadrado de esa función como se encuentre. Esta es la función que nos dan. Esta lo vamos a elevar a cada uno al cuadrado como está aquí en el paso 1. En el siguiente paso aquí vamos a lo que vamos a hacer aquí es eliminar al cuadrado la raíz de esto. Como sabemos de las propiedades, eliminamos la raíz y por eso nos queda esto. Aquí se elimina la raíz. Entonces en el segundo paso, segundo paso, lo que hacemos nada más va a ser, luego cambiamos lo vamos a pasar el 9 hacia la izquierda y eso va a hacer que nos quede positivo. Esto que nos quedó es la ecuación, viene siendo la ecuación de la esfera. Bueno, como nos dice que la ecuación de la esfera viene siendo x al cuadrado más y cuadrada más z al cuadrado, que es igual a r al cuadrada, que r al cuadrado es igual a 9. Entonces como vemos, por comparación vemos que el radio cuadrado de 9 es el radio igual a 3, que como aquí está graficado, el radio viene siendo 3 de la elipse de la esfera que nos quedó. A continuación mi compañero les hablará del siguiente tema. Curvas y superficies de nivel. Una curva de nivel es un campo escalar en el que se asigna el punto x y y, siendo el escalar z de la función x y y. Este tipo de mapas de contornos suelen utilizarse para representar regiones de la superficie terrestre. Al aire, las curvas de nivel correspondiendo a unas líneas de altura constantemente sobre el nivel del mar. Los mapas de este tipo se les llama mapas topográficos. A grandes rasgos, a las curvas y superficies de nivel se les considera como cortes. Una curva de nivel. Una curva es una línea continua de una dimensión que varía de dirección paulatinamente. Ejemplos sencillos de curvas cerradas son la elipse o la circunferencia, y de curvas abiertas la parábola y la hipérbola. En fin, una curva es una línea que hace piruletes en un espacio vectorial. Una curva de nivel también se conoce como curva implícita, haciendo hincapié en que dicha curva se define por una función implícita, como lo vemos en la imagen. Las imágenes más que nada nos da a entender de lo que viene siendo una curva de nivel, ya que una curva va de forma creciente. La gráfica de una función z es una superficie del espacio tridimensional. El potencial electrostático en un punto x y y del plano, debido a una carga puntual unitaria, colocada en el origen, dada por u igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, donde c es una constante positiva. Las líneas o curvas equipotenciales son círculos alrededor de la carga y se les denomina curvas de nivel.
Bueno, hablando un poco de la superficie de nivel, se le llama superficie de nivel aquella en que todos sus puntos es normal a la dirección de la gravedad por el desnivel de los dos puntos. Esto se debe a que muchas de las superficies con las que trabaja no provienen de una función, como por ejemplo z igual a la función de x y y. La superficie de nivel se puede identificar cuando se añade una dimensión. Bueno, un ejemplo en el cual se ve reflejado lo que hemos mencionado podría ser en la función que nos dan, que es función x y y es igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Esto asignándole ciertos valores que ve acá, que puede ser 0, 1, 2 o 3. El método en el cual nos requiere o nos pide es lo que calculemos los diferentes cortes del nivel o de la curva. Bueno, para empezar, esta es una función en la cual nos permite o nos da el punto sí, más que nada que se puede evaluar en cualquier valor. Bueno, dándole el valor, para empezar vamos a darle el valor acá, que es igual a 0. Esto nos quedaría 0 igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Bueno, restándole lo que vendría 0 a 1, nos damos cuenta de que nos queda 4x cuadrada más y cuadrada igual a menos 1. Bueno, aquí vemos que lo que se grafica es, al momento de graficar, esto se graficaría solo un punto. Bueno, como siguiente paso, acá le vamos a dar el valor de 1. Esto vendría siendo 1 igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Nos quedaría igual a 4x cuadrada más y cuadrada igual a 0. ¿Por qué 4x cuadrada más y cuadrada igual a 0? Ya que teniendo el valor 1 y se le resta el 1, nos arroja un valor de 0. Bueno, este 0 nos da más que nada a entender, o nos quiere decir que la suma de dos cuadrados es 0. La suma de 4x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Para continuar, acá le vamos a dar un valor de 2. Bueno, esto como nos dice el paso, nos quedaría 2 igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Restándole el 2 al más 1 nos quedaría 1, que es igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Bueno, si si se tiene el mismo coeficiente, obtendremos una elipse de la forma x cuadrada más x cuadrada entre un cuarto más y al cuadrado igual a 1. Bueno, al momento de que nos arroja esta elipse, sabemos que sí se puede graficar, siendo que x cuadrada entre un cuarto nos viene siendo el vértice en x y el y cuadrada vendría siendo el vértice en y. Bueno, el valor, vamos a continuar dándole un valor acá que vendría siendo a 3, quedándonos 3 igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Al momento de que restamos el 2, nos quedaría 2 igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Bueno, para poder calcular o que nos dé más que nada una elipse, vamos a dividir entre entre 2, que vendría siendo x cuadrada entre un medio más y cuadrada entre 2 igual a 1. Bueno, ¿qué nos va indicando aquí? Más que nada
Un punto importante a mencionar es que se van aumentando las alturas conforme al valor que se le va dando, que vendría siendo de forma creciente. Bueno, aquí continuando con el ejemplo, ya para ver de forma más grande, se podría decir, se le va a dar un valor acá de 10. Esto más que nada para observar las formas en que se distinguen las curvas en cuanto a su tamaño. Como mencionamos, le vamos a dar un valor de 10 que nos arrojaría 10 igual a 4x cuadrada más y cuadrada más 1. Bueno, siguiendo el procedimiento se resta 10 menos 1, quedándonos 9 igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Esto se divide entre 9, arrojándonos una elipse de x cuadrada entre 9 cuartos más y cuadrada entre 9 igual a 1. Bueno, esto sacándole la mitad nos daría un valor de x cuadrada entre 3 medios más y cuadrada entre 3 igual a 1. Esto también se podría graficar. Bueno, la gráfica aquí, más que nada los valores que tenemos o que hemos calculado una vez, es que, por decir, aquí tenemos un medio y 1. Estos son los valores de la elipse en un valor de 2, que viene siendo dividida en 2. El otro elipse, que como ya mencionamos va en forma creciente, es en un valor de 3, teniendo 1 y como vendría siendo raíz de 3, tendremos 1.73. Bueno, ahora el valor de 10 que obtuvimos, tenemos el 3 y tenemos 3 medios. ¿Por qué 3 medios? Porque se le sacó la mitad de lo que fue dividido para que se pudiera graficar. Bueno, y este punto en medio es más que nada el valor de K a 0. ¿Por qué no tiene movimiento? Porque es del punto de donde se inicia la gráfica o de donde se empieza a dibujar lo que viene siendo el elipse. Bueno, ahora continuaremos con el tema 4.4, derivadas parciales de funciones de varias variables y su interpretación geométrica. Bueno, pues una vez que ya mis compañeros les explicaron qué era una función de varias variables, veamos qué aplicaciones tiene. En aplicaciones de funciones de varias variables suele surgir la necesidad de varias variables, suele surgir la interrogante de ¿cómo se ve afectado al valor de una función si una de sus variables sufre un cambio? Para ello lo que se hace es considerar de manera independiente cada una de sus variables. Por ejemplo, si un agricultor sabe que el crecimiento del cultivo de frijol se ve afectado por múltiples factores o variables, sin embargo, podría interesarle específicamente uno en particular, como puede ser la cantidad de abono que recibe de la planta, y podría establecer un experimento en el que se aplique diferentes cantidades de abono y las demás condiciones o factores permanezcan iguales o constantes. Este proceso recibe el nombre de derivación parcial y el resultado se le denomina derivada parcial de función con respecto a variable independiente elegida. O sea, más que nada este punto nos permite analizar, digamos en este caso del agricultor, una sola causa y cómo esto va afectado. Ahorita veremos unos ejemplos. Derivadas parciales de funciones de varias variables. Si z es igual a f de x de y, las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y y son las funciones f de x y f de y, definidas como derivada de f con respecto a x es igual a f de x, función f de x de x y y, igual al límite delta x que tiende a 0. Esto es igual a la función de x más delta x, y
menos la función de x y y entre delta x. A esta se le denomina primera derivada parcial de z igual fx de y con respecto a x. Después tenemos la derivada de f pero con respecto a y, que es igual a función y es igual a xy igual al límite de delta y, que cuando tiende a 0 entre la función de x y más delta y menos la función xy entre delta y. Este recibe el nombre de primera derivada parcial de z igual a fxy con respecto a y. ¿Esto qué nos indica? Entonces nos indica que si z es igual a fx de y, entonces para hallar la función con respecto a x, que es esta, se considera a y como una constante y se deriva con respecto a x. Y entonces esto ocurre de manera similar para hallar la función con respecto a y. En este caso, al contrario, la x se determina como constante y se deriva con respecto a y. Esto lo veremos ahorita más claro en unos ejemplos. A veces no es tan necesario la fórmula. Estas fórmulas son más que nada necesarias cuando tenemos límites, y ahorita lo veremos de una forma más fácil en el ejemplo. Tenemos el primer ejemplo que nos dice determine f de x y f de y para la función xy igual a 2x cuadrada menos 4x cuadrada y más 5y. Este aspecto es una derivada parcial de dos variables, x y y, porque también la puede haber de 3 o de 4. Bueno, como lo dije en un principio, para derivar la derivada de la función con respecto a x, vamos a tomar a y como una constante. Donde tengamos y lo vamos a tomar como una constante. En este caso es aquí y en este otro lado. Entonces esas no vamos a derivar. Si derivamos 2x al cuadrado nos va a quedar 4x. Si derivamos menos 4x cuadrada y, la derivada de 4x cuadrada es menos 8x. Pero como la y es una constante y está multiplicando, solo queda multiplicando. Pero en este caso, si tenemos la derivada de 5y y si como dije, se va a tomar a y como constante, entonces la constante de una derivada es 0. Entonces la derivada de la función con respecto a x nos quedaría 4x menos 8y, y ahora obtendríamos lo que es la derivada de la función con respecto a y. En este caso vamos a tomar a la x como constantes, ya no va a ser la y. Entonces vamos a derivar. Tenemos la derivada de una constante es 0. Tenemos aquí la derivada, tenemos una x que la tenemos que tomar como constante, pero como está multiplicando, tenemos la derivada de menos 4x cuadrada por 1, que es y, la derivada. La derivada de 5y es 5, entonces nos va a quedar menos 4x cuadrada más 5. Esa sería la derivada de la función con respecto a y. Bueno, el siguiente ejemplo dice determine f de x y f de y para la función igual a 3xy más x cuadrada más y menos 1 y evaluarlas en el punto q4 menos 5. Bueno, si tenemos, vamos a empezar a derivar la función con respecto a x. Como ya lo dije en el anterior, vamos a tomar las y como una constante. Entonces tenemos la derivada de 3xy. El y está multiplicando, entonces va a ser 1 y la pasamos como la derivada de 3x es 3 y como ya está multiplicando queda 3y. Ahora tenemos la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de y, que es una constante, es 0 y pues la derivada de 1 también es 0. Entonces la derivada de la función con respecto a x nos quedaría 3y más 2x. Y luego nos dijo que las tenemos que evaluar en un punto 4 menos 5.
Entonces el resultado que nos dio vamos a sustituir donde tengamos los valores. En este caso el 4 viene siendo la x y el menos 5 viene siendo la y. Entonces multiplicamos 3 por menos 5 igual a 15 y 2 por 4 igual a 8. Hacemos una suma resta que nos va a dar un valor de menos 7. Estaría evaluado entonces nuestra función con respecto a x en el menos 7. Ahora tenemos la derivada de la función con respecto a y. Entonces tenemos que en este caso x va a ser constante, entonces vamos a derivar. La derivada de 3x que está multiplicando a y, la derivada de 3y es 3, pero como el x está multiplicando se pasa igual, 3x. Tenemos la derivada de x cuadrada. Como lo dije, lo vamos a tomar como constante, entonces tendríamos que la derivada de x cuadrada es 0. Y por último tenemos la derivada de y, esa viene siendo 1. Y pues la derivada del menos 1 es 0. Entonces nuestra derivada de la función con respecto a y nos quedaría 3x más 1. Una vez que ya tenemos nuestro resultado, evaluamos, nada más tenemos la x, 3 por 4, 12, más 1, 13. Aquí está nuestro resultado. En sí, para nosotros sacar estas derivadas parciales, en este caso de dos variables, lo que hacemos es, por decir, cuando vamos a sacar la derivada de x con respecto a la función, vamos a considerar a y como una constante y derivamos la función con respecto a x. Y cuando vamos a derivar con respecto a y, se considera x como una constante. Y la mayoría de las veces al derivar como una constante, pues obviamente nos va a dar 0. Solo cambia cuando a veces se está multiplicando. Bueno, ahora veremos un ejemplo de tres variables, en este caso de x, y y z. Bueno, dice, determine f de x, f de y y f de z para la función igual a x, y, z igual a x cuadrada menos 4xy más 2 al cuadrado menos 3x cuadrada. Bueno, vamos a sacar la primera derivada de la función con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso contrario decíamos que y la íbamos a tomar como una constante. En este caso va a ser la y y la z, es decir, todas las diferentes de 0 las vamos a tomar como constantes, solamente vamos a derivar, digamos, las x. Entonces empezamos derivando. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de menos 4x es menos 4, pero como la y está multiplicando, la pasamos. Es como en el caso anterior. Y luego tenemos la derivada de z al cuadrado, pues dijimos que la vamos a tomar como constante, es 0. La derivada de menos 3xz, la derivada de menos 3x es menos 3, y como la z está multiplicando, pues pasa igual. Entonces la derivada de la función con respecto a x nos quedaría 2x menos 4y más 0 menos 3z, o simplemente 2x menos 4y menos 3z, no es necesario el 0. Bueno, ya sacamos la derivada de la función con respecto a x. Ahora sacaremos la derivada de la función con respecto a y. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar x y z como constantes, y las que vamos a derivar va a ser la y. Empecemos. Derivada de x cuadrado, que en este caso es constante, pues nos va a dar 0. La derivada de menos 4y es 4, pero como la x está multiplicando nos queda menos 4x, y la derivada de z al cuadrado es una constante, nos da 0, y la derivada de menos 3xz es 0, también por considerarla una constante. Entonces el resultado sería menos 4x. Ese sería el resultado de nuestra función con respecto a y. Y por último vamos a sacar la derivada de la función con respecto a z. En este caso vamos a considerar a x y y como constantes a la hora de derivar, y lo que vendríamos derivando, digamos, es z. Entonces empezamos. La derivada de una constante al cuadrado, en este caso x, es 0. La derivada de menos 4xy, que también es una constante, nos daría 0. Y luego derivada de z al cuadrado, pues es 2z. Y la derivada de menos 3x por
z, que la derivada es 1, entonces nos quedaría 2z menos 3x. Aquí ya hemos obtenido las derivadas parciales de cada variable, en este caso eran 3, en el ejercicio pasado fueron de 2, al igual puede haber de 4, o sea, es ir derivando cada una derivar la función con respecto a cada componente. Bueno, ya vimos ahorita cómo derivar esas funciones parciales. Ahora lo que vamos a ver es su interpretación geométrica, cómo se interpretan geométricamente estas variables que hemos visto. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, que es esto que tenemos aquí. Bueno, esta derivada, como la podemos ver en el plano, intercepta la superficie en una curva plana, que es esta que tenemos aquí. Y el vector representa la pendiente de la recta tangente. Este vector que tenemos aquí viene representando lo que es la recta tangente a la curva. Lo podemos ver, aquí está la curva y representa eso. En el plano de las x, que es en este caso la derivada parcial con respecto a y, el plano x intersecta la superficie en una curva plana, como lo podemos ver aquí, y es la pendiente de la recta tangente a esta curva la que tenemos acá. La pendiente P y la curva. Aquí mismo nos lo especifican las letras. También nos dice que, por decir, la derivada parcial de x nos proporciona la pendiente de las rectas tangentes a la curva de intersección de la superficie, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y la derivada parcial con respecto a y nos da las pendientes de las rectas tangentes a la curva que resulta de intersectar la superficie y planos de la dirección con respecto a y, como lo podemos ver aquí. En sí no tiene mucho chiste, pues ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Es todo.